Carlos Lleras, viva voz. Discurso de posesión presidencial. 7 de agosto de 1966. Comentario introductorio del doctor Jaime Aponte Vanegas, secretario privado del expresidente Lleras. El discurso de posesión del señor expresidente Carlos Lleras Restrepo, pronunciado el día 7 de agosto de 1966, no es un discurso muy extenso. Pudiéramos decir que es una síntesis de lo que él desarrolló a lo largo de la campaña electoral, como fue el llamado programa de la Transformación Nacional, que fue consignado en otro discurso pronunciado el día 27 de noviembre de 1965, al reasumir nuevamente la candidatura presidencial que le había sido ofrecida por el comité bipartidista, encabezado pues por el doctor Alberto Lleras Camargo, también es presidente de la República. Aquí trata temas importantísimos como son las relaciones entre el gobierno y el Congreso, el fortalecimiento del Frente Nacional, como quiera que fue el tercer presidente del Frente Nacional. Habla mucho sobre el comportamiento burocrático, la cooperación nacional, la disciplina social, el tema del orden público, que era pues bastante complejo, el desequilibrio, los desequilibrios mejor estructurales y los principales principios básicos de la transformación nacional, que fueron la llamada reforma constitucional, la reforma administrativa, pues lo que fue las relaciones internacionales, que también fueron analizadas pues pormenorizadamente con grupos de trabajo que él llamó los comités operativos. Nunca antes en una campaña presidencial se habían establecido este tipo de organizaciones para afrontar, estudiar y analizar profundamente los temas de más palpitante actualidad en el país. Así se hizo y por eso el discurso de posesión del presidente Lleras es prácticamente una síntesis de lo que él pregonó a lo largo y ancho del país durante la campaña presidencial que lo llevó a la presidencia de la República en el año de 1966 hasta 1970. A continuación escucharán ustedes el discurso de posesión de la primera magistratura del presidente de la República para el periodo constitucional 1966-1970, doctor Carlos Lleras Restrepo. Vemos aquí diversos aspectos del Salón Elíptico del Capitolio Nacional, en el cual todos los asistentes se han puesto de pies para aplaudir y ovacionar al nuevo mandatario. El señor presidente de la República. Excelentísimo señor presidente y señores miembros del Congreso. La voluntad popular libremente expresada me confirió el cargo cuyos deberes cumpliré conforme al juramento que acabo de prestar ante Dios y la patria. Dióme al mismo tiempo un mandato expreso, el de trabajar para que se realicen prontamente los cambios en las instituciones políticas, el mecanismo económico y la organización social que constituyen mi programa de gobierno y para los cuales solicité y obtuve el apoyo mayoritario de la nación. Claro está pues el derrotero que debo seguir como cabeza del Ejecutivo y en las relaciones de este con las otras ramas del poder público. Muchas entre las reformas que abarca aquel programa necesitan por su naturaleza la aprobación del Congreso. Pero es bien sabido cuán difícil se ha hecho para las cámaras el ejercicio de su facultad decisoria. Hace poco formulé a la representación nacional un llamamiento que hoy reitero para que adopte medidas destinadas a corregir esa situación cuya anormalidad aparece tan patente en la manera como se han venido regulando por decretos de estado de sitio las más variadas cuestiones públicas. Deseo, en efecto, contribuir a demostrar que los mecanismos de la democracia representativa
pueden hacer frente con éxito a los problemas contemporáneos mediante una adecuada repartición de competencias y la reforma de sus procedimientos. Las enmiendas a la Constitución Nacional, a los reglamentos del Congreso y a ciertos aspectos de la organización administrativa que el gobierno presentará no persiguen otro objeto. Mis colaboradores y yo estudiaremos cuidadosamente las iniciativas parlamentarias, cualquiera que sea el sector en donde se originen. Las cotejaremos con las nuestras y procuraremos, sin dogmatismos ni prejuicios, que se adopten las que parezcan mejores para el buen manejo del país, el mantenimiento de la concordia entre los partidos y la preservación del régimen democrático. Se inaugura hoy el tercer gobierno del Frente Nacional dentro del sistema aprobado por el plebiscito de 1957. Fui una de las personas que contribuyó a crear ese sistema y lo he defendido sin descanso porque aprecio debidamente lo que él ha significado para el restablecimiento de la paz pública y el progreso de nuestra cultura política. No puede haber duda, por lo tanto, acerca de la fidelidad con que aplicaré sus principios desde el gobierno, ni tampoco sobre el espíritu que anima mis propuestas para que algunos de sus mecanismos se rectifiquen y perfeccionen. El Frente Nacional nunca se concibió como un fin en sí mismo, sino como un medio para facilitar el retorno pacífico del país a un cabal funcionamiento democrático. Si en la práctica comienza a deformarse, si se muestra impropio para resolver dentro de la normalidad jurídica los problemas nacionales, debemos corregirlo precisamente para salvarlo. Pero no se trata solo de corregir las fallas que van apareciendo en los mecanismos específicos del sistema creado por el plebiscito. Las reformas, repito, habrán de cobijar parcialmente las instituciones preexistentes a aquel acto y el funcionamiento de la administración. Durante los últimos lustros han surgido en el país nuevos y muy complejos problemas, al paso que la magnitud de otros ya antiguos se acrecienta sin tregua. Para hacerles frente con esperanzas de éxito, es indispensable dar al esfuerzo de la nación una gran unidad y una continuidad mayor, hacerlo más eficaz e intenso. Ciertos aspectos del funcionamiento institucional y de la organización administrativa no facilitan ciertamente un empeño de esa índole. Es evidente, en efecto, que a pesar de los ensayos que el país ha realizado para modernizar sus mecanismos y sistemas, estos presentan todavía rasgos de un anacronismo inverosímil y a la vez el desorden propio de las innovaciones improvisadas. Hasta se podría afirmar, sin temor a contradicción válida, que muchas de las reformas introducidas en las últimas décadas hacen más pesada y antieconómica la gestión pública, mientras otras que inicialmente mostraron alguna utilidad se ven afectadas por la resurrección de viejos vicios o a causa de un manejo inadecuado han caído en prematura decadencia.
No quiero incurrir, por supuesto, en la ilusión de creer que bastará enmendar los textos de la Constitución, las leyes y los decretos para que las indispensables reformas queden consumadas. Esa ilusión ha sido muy común en la historia del país y no se exageraría al decir que es uno de los rasgos característicos de la conducta política colombiana, en contraste, por cierto, con el criterio más pragmático y realista de los grupos empresariales del sector privado. En definitiva, el éxito de cualquier plan depende del espíritu que anima a quienes están llamados a ejecutarlo, de sus conocimientos y de su capacidad para la acción. Aún con estatutos defectuosos, hemos visto que se adelantan grandes tareas en aquellos campos administrativos confiados a servidores públicos que trabajan con técnica, laboriosidad y entusiasmo. Esa conducta tendrá que ser general e invariable bajo el gobierno que hoy se inicia. A los funcionarios y empleados se les demandará celoso cuidado en el desempeño de sus cargos, honestidad y delicadeza intachables, consideración y respeto para con los ciudadanos, preparación, disciplina y fervor. Los ministros, los jefes de departamentos administrativos, los directores de establecimientos públicos y los gobernadores y alcaldes deberán conceder primordial atención a la conducta de sus dependientes hasta lograr un funcionamiento eficaz y pulquérrimo de los respectivos servicios. Ninguna consideración personal o política debe obstaculizar ese empeño. He podido apreciar en el curso de las labores preparatorias del gobierno un gran deseo de ayudar a este y de servir al país. Prácticamente todas las personas a quienes he confiado el estudio de problemas concretos o a quienes he pedido que abandonen altísimas posiciones en la actividad privada o en los organismos internacionales para incorporarse al servicio oficial, han respondido a mi demanda con alto sentido de sus deberes cívicos. Ese es un ejemplo que me llena de esperanzas y que sin duda será imitado por todos los compatriotas a quienes se designe para el desempeño de funciones públicas. Pero quiero referirme ahora a otros aspectos no menos importantes de la cooperación nacional. Lo que se necesita hacer para transformar el país no puede llevarse a cabo ni siquiera en pequeña parte solo por medio de la organización burocrática. Ya se ha entendido así, y el florecimiento de la acción comunal, todavía no tan intenso y general como sería deseable, es el principio de ese gran esfuerzo propio que el pueblo colombiano debe hacer para la conquista de su bienestar y que el gobierno habrá de estimular con eficaces ayudas y apelando además a todos los medios que nos ofrece la moderna técnica de motivación y de comunicación con las masas. A través de la acción comunal o por otros canales, deben conjugarse los conocimientos y la acción de los diferentes sectores sobre la base de que cada ciudadano tiene, al lado de los deberes propios de su profesión u oficio y de sus obligaciones familiares,
otros no menos imperativos para con la comunidad, y que a estos debe consagrar parte de su tiempo y de sus esfuerzos. Pero así como afirmé hace un momento que las grandes campañas de la transformación nacional no podrían adelantarse si fuera necesario crear un burócrata nuevo para cada función, tampoco podremos contentarnos con la cooperación voluntaria que a ella se preste. En medida mayor que la presente, los deberes que nacen de la solidaridad social y de la vida comunitaria deben revestir obligatoriedad jurídica. El estudio de problemas tales como los de la asistencia social y sanitaria, el analfabetismo y la organización campesina me han llevado a la convicción muy firme de que el servicio cívico obligatorio para hombres y mujeres debe establecerse como institución permanente lo más pronto posible. Ese servicio no contradice sino refuerza la acción voluntaria, a la cual siempre se sentirán inclinados muchos espíritus altruistas. Despertará seguramente en otros, al ponerlos en contacto con los problemas sociales, un interés que antes no sentían. Combatirá en ciertas esferas el egoísmo, el ocio, los hábitos nocivos, y dará a muchas vidas un sentido más noble y más alto. Demando también la cooperación nacional para que los gremios, las empresas, los sindicatos, los estudiantes, todos los grupos sociales, económicos y regionales, sin excepción alguna, se abstengan de recurrir a procedimientos ilegales, a las vías de hecho, a la perturbación del orden como manera de buscar una solución favorable a sus aspiraciones. El empleo de esos métodos ha venido destruyendo la disciplina social, dificulta las labores del gobierno, causa daños a veces muy cuantiosos y constituye en todo caso una forma de ilegítima presión bajo la cual no siempre las decisiones que se toman responden al bien común. El gobierno trabajará para resolver con prontitud las justas peticiones que se le dirijan y satisfacerlas hasta donde sea materialmente posible. Pero está resuelto también a mantener la normalidad y el orden jurídico. Este es uno de los más solemnes compromisos que contraje con el país durante la campaña electoral, y cada vez que lo enuncié tuve la impresión de que él despertaba el apoyo fervoroso de la ciudadanía. La nación quiere orden, desea ver al gobierno resolviendo los problemas públicos sin el acoso enardecido de los egoísmos, y comprende que la continua amenaza de recurrir a la ilegalidad para respaldar objetivos políticos, reivindicaciones económicas o aspiraciones regionales causa por sí sola grave daño a la reputación de Colombia y a sus más vitales intereses. Los gobiernos del Frente Nacional han hecho grandes esfuerzos para pacificar el país y reprimir la delincuencia. Las bandas que asolaban algunas regiones fueron aniquiladas por las fuerzas de la República o reducidas a una casi total impotencia. Pero existe la posibilidad de que se reorganicen bajo la inspiración de movimientos foráneos y la de que aparezcan otras nuevas. Recientes sucesos
y algunas informaciones confirman aparentemente ese temor. Se desea impedir que los pueblos libres de América Latina realicen ordenada y pacíficamente el cambio social, y se apela para ello a los más criminales procederes. El gobierno reprimirá sin contemplaciones esos intentos subversivos. Está en capacidad de mantener la paz y seguro de contar para ello con el apoyo de toda la nación. Creo además que la política económica y social, al ir eliminando los factores de descontento, será el más eficaz antídoto contra la prédica revolucionaria. Una acción justa que las masas puedan comprender y cuyos efectos cubran pronto las capas sociales y las regiones mayormente expuestas al influjo de los agitadores, ahorrará seguramente costosos esfuerzos represivos. Las Fuerzas Armadas participan de este concepto, lo vienen aplicando y pueden dar a su más extensa utilización ayuda inestimable. La economía del país y nuestra organización social presentan desequilibrios estructurales que debemos corregir conforme a lo prometido por los programas de la transformación. Empleo el término de desequilibrios estructurales para destacar la persistencia y hondura de sus causas, las cuales a su vez nos señalan la naturaleza de las posibles soluciones. No se puede vivir al día salvando con expedientes de excepción las dificultades más agudas y a costa muchas veces de comprometer gravemente el porvenir. Requiérese corregir aquellas causas por una acción metódica y persistente para que el proceso de desarrollo llegue a adquirir mayor regularidad y un razonable ritmo de progreso. Mientras los desequilibrios estructurales subsistan con la gravedad que todavía tienen, seguiremos alternando como hasta hoy entre esporádicos avances y frecuentes crisis. Hay un desequilibrio estructural en las finanzas públicas nacionales, departamentales y municipales. Existe otro en nuestra economía internacional, independientemente de las agravaciones que sobre la balanza de pagos ocasionan los repetidos brotes de inflación monetaria. La comparación entre los requerimientos de inversión por una parte y por otra el ahorro nacional que a ella se aplica arroja un déficit que no debemos pretender cubrir con crédito inflacionario. Mezclado a todo eso, nacido parcialmente de las mismas causas, pero dramáticamente estimulado por el crecimiento demográfico, se nos presenta el desequilibrio entre la oferta y la demanda de brazos. Es suficientemente claro el diagnóstico del subconsumo de muchos productos estrechamente vinculados al nivel de vida popular, y sin embargo el menor estímulo a la demanda produce rápida alza de precios, síntoma inequívoco de una falta de elasticidad en el mecanismo de la producción. La sola enumeración de estos ejemplos muestra la magnitud de la tarea que el gobierno y con él la nación entera deben consagrarse. Los defectos en la estructura social colombiana se relacionan íntimamente con los desequilibrios estructurales de la economía y con el problema demográfico, pero son resultado también de la evolución cumplida hasta ahora, de la cual ha nacido una concentración excesiva de la riqueza y del ingreso,
al paso que los mecanismos de redistribución de este último funcionan deficientemente. No parece oportuno repetir ahora el análisis de esos fenómenos, ni anunciar en detalle las medidas que el gobierno se propone adoptar para conseguir tan rápidamente como sea posible una modificación importante en los términos con que ahora se nos presentan los desequilibrios económicos y las desigualdades sociales. El programa de la transformación nacional fue ampliamente expuesto en oportunidad. Los comités operativos han estudiado su aplicación y pronto se empezará a traducir en actos de gobierno o en proyectos de ley. Conviene, empero, sintetizar brevemente algunos principios básicos que constituyen la esencia de aquel programa. La reforma agraria, la organización cooperativa, la introducción de nuevas formas de capitalización, las limitaciones que se impondrán a la apropiación privada de las plusvalías sociales, el fácil acceso de las clases populares a todos los niveles de la educación, la vigilancia sobre los monopolios, la política de precios y la de crédito, la eliminación de privilegios, así como la de ciertas situaciones que engendran utilidades anormales, y la lucha contra el desempleo serán los instrumentos para obtener modificaciones en la distribución original del ingreso y a la vez aumentar la tasa de su crecimiento global. La política tributaria completará esas modificaciones. Ella deberá traducirse en una redistribución equitativa a través del gasto público y también generar un aumento sustancial en la tasa de la inversión pública y privada. La economía de la abundancia requerirá el empleo de nuevos métodos y el perfeccionamiento de los existentes para movilizar el trabajo nacional y aprovechar al máximo los equipos productivos de que dispone el país. Esa labor positiva debe recibir preferencia sobre las medidas que simplemente represan la inflación sin eliminar sus causas. Así, por ejemplo, los controles que congelan los precios o equilibran momentáneamente la balanza de pagos aplazando necesarios aprovisionamientos, solo sirven muchas veces para disfrazar los desequilibrios estructurales y con frecuencia los prolongan y agravan. Debe buscarse el abaratamiento del crédito, insistiendo en la eliminación de la demanda creada por cargas financieras estériles y devolviendo al sistema de los redescuentos en el Banco Central de Emisión su eficacia reguladora. Por ese y otros medios se luchará contra la creciente inflación de costos que está aumentando los desequilibrios sociales y amenaza con estancar el ensanche de las exportaciones nuevas. Tendrá prioridad altísima la promoción popular destinada a incorporar a la vida económica y cultural del país los grandes sectores marginales de la población colombiana. El esfuerzo nacional se adelantará conforme a planes para cuya elaboración se habrán de aprovechar ampliamente los conocimientos y experiencias del sector privado. Se dará capital importancia a la asimilación de la moderna tecnología, a la investigación científica y al estudio sistemático y eficaz defensa de los recursos naturales y humanos del país. Un rígido control administrativo del presupuesto dirigido desde la Presidencia de la República pondrá coto al exagerado ensanche burocrático y a los gastos que poca o ninguna utilidad reportan a la nación.
eso tiene que estar acompañado de una activa gestión internacional en el campo económico. Colombia ha participado con eficacia que no es posible desconocer en la formulación de los principios que deben presidir la cooperación económica internacional y en la creación de los organismos correspondientes. La necesidad de medidas excepcionales para facilitar la industrialización y el comercio de los países en vía de desarrollo, la defensa del precio de los productos básicos, la extensión del sistema panamericano al desarrollo económico y social y la estructuración de la Alianza para el Progreso, la liberalización en los términos de la cooperación financiera, los estudios y acuerdos para la integración económica latinoamericana han formado parte de nuestra política exterior y han sido objeto de intervenciones a veces decisivas. Esa tradición debe continuarse adaptando sus orientaciones a las realidades actuales. De otro lado, no podemos ignorar que nuestra organización diplomática y consular es todavía instrumento demasiado imperfecto para dar apoyo eficaz a una vigorosa expansión económica y que resulta urgente reformarla. He creído útil examinar con otros gobiernos el progreso que sigue la integración latinoamericana, sus problemas y la manera de acelerarla, lo mismo que la cooperación que para ella podrían prestar otras naciones y en primer término los Estados Unidos de América. Ese examen, que se extendió a otras materias tales como la defensa de los productos básicos en el mercado mundial, la complementación económica destinada a facilitar una mejor distribución internacional del trabajo, la integración física del continente y la política sobre inversiones extranjeras, resulta singularmente oportuno por la circunstancia de que se proyecta celebrar en breve una conferencia de los jefes de Estado del hemisferio. Esta reunión puede tener suma trascendencia si a ella se llega con fórmulas concretas previamente acordadas y de evidente utilidad práctica. Será, por el contrario, causa de nuevas decepciones en el caso de que su deficiente preparación solo permitiera agregar una página más a la ya abundante retórica del panamericanismo. De ahí la conveniencia de formular oportunas sugerencias, de explorar caminos nuevos en una estrecha tarea de cooperación con los restantes países americanos, tarea de la cual, como ya lo he dicho tantas veces, están igualmente ausentes la pretensión extravagante de dirigir a los demás y la de promover bloques que afectarían la necesaria solidaridad del continente.